Continuamos con Saber y Sabor. El doctor Mardonado estaba en uso de la palabra, yo lo corté para dar lugar a nuestros anunciantes. Explicaba claramente el uso del Paco, el uso de las drogas sintéticas, y yo lo voy a dejar seguir explayándose sobre eso, que es sumamente importante. Te agradezco, Sergio. Vos sabés que yo, con respecto a lo que decía Virginia con el tema de la prevención y lo que vos comentabas, la prevención es elemental, digamos. O sea, después está la parte asistencial, que es tratarlo al chico que ya tiene el problema, el adicto, con toda la problemática que implica. La reinserción laboral, la reinserción familiar primero, posteriormente la laboral. Para eso tiene que haber centros capacitados. ¿Qué rol cumple el Estado desde el punto de vista asistencial que nosotros vemos en esto? Desde el punto de vista asistencial tiene que ser un ente rector. El Estado tiene que trabajar con organizaciones privadas o públicas, pero tiene que tener capacidad de gestión, de control. El Estado no solamente tiene que limitarse a proveer elementos, ya sea recursos humanos, recursos económicos, sino que el Estado tiene que gestionar y valorar los resultados y manejar estadísticas reales, y no con fines políticos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces todas estas políticas, por lo menos lo que yo vengo viviendo en estos últimos 10, 12 años, son políticas coyunturales que duran lo que dura un periodo de gobierno. Y después viene otro gobierno y te cambia todo de nuevo la historia. Quizás con muy buenas intenciones, pero que los resultados son malos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que luchar contra la oferta de droga. La oferta de droga es luchar contra el narcotráfico, cuidar nuestra frontera, ¿sí? Eso es lo preventivo. Eso es lo preventivo. Claro. ¿Y qué otro rol tiene que tener el Estado en el área preventiva? Formar gente que esté capacitada para tratar las distintas instancias de un adicto. Yo para eso, uno siempre se plantea en las reuniones de equipo, de grupo que hacemos en la Fundación, uno dice, ¿cómo se consigue todo esto? Porque yo no formo parte del Estado, yo no tengo injerencia en la toma de decisión de esto, y yo creo que todos tenemos un rol. Si el Estado logra bajar la pobreza, logra generar fuentes de trabajo, la estructura familiar va a resurgir como estructura familiar. Vos fijate que la mayoría de los chicos que nosotros atendemos, que son chicos de la calle, el 50% judicializado, es decir, que lo manda un juez, y el otro 50% que concurre voluntariamente, el que tiene chance de rehabilitarse, y de hecho nosotros lo vemos, es el tipo que fue voluntariamente y no el que fue por una orden de un juez. Entonces el Estado tiene que tener un paso anterior a eso. Ahí está un poquito lo que hablábamos en el corte, que no viene al caso comentarlo, pero sí, la palabra esta solo va a entender. Ahí lo que vos deciste tiene que ver con querer curarse. Exacto. A uno lo manda un juez y el otro quiere curarse. Pero vos es que uno evalúa y pregunta y dice, a mí me pueden decir, bueno, pero hay un grupo socioeconómico de adictos de alto poder adquisitivo. Está bien, nadie va a negar eso, ¿sí? Hay países que son del primer mundo y que tienen una alta tasa de consumo. Por ejemplo, Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es el país que mayor cantidad de adictos tiene y el que más cantidad de droga compra. Por vía ilegal, estamos de acuerdo, pero es el país que más... Y sin embargo, tiene la agencia más potente de lucha contra el narcotráfico, fronteras para afuera, no en su propio país. Entonces, nosotros tenemos que imitar a los países que lograron bajar el consumo de droga. A esos países, ¿qué hicieron los países estos? ¿Y cuáles son los países que Suecia. Suecia Es el modelo en el mundo, Noruega, Finlandia. Ah, pero vos estás hablando de países que tienen educación. Exactamente. Por eso yo te digo, la pobreza es un factor causal de drogadependencia. Habrá mucha gente que no le gusta escuchar esto. Lamentablemente la pobreza es un factor de drogadependencia. Porque se presta al medio, ¿sí? ¿Y qué otro rol tiene que cumplir el Estado? Educación. Si nosotros trabajamos sobre la educación, y la educación preventiva, en el área de sexual, en la enseñanza primaria, a mí una docente el otro día cuando dábamos una charla, creo que fue este año o el año pasado, no me acuerdo, me preguntan en un colegio de una matrícula muy cara de acá de Salta, ¿desde cuándo tenemos que trabajar
desde que entran al jardín. Obvio. Claro. Pero vos sabés que lo que estás diciendo vos me permite traer a colaciones. Hace 2 programas que yo hablo del problema de que el Estado no se hace cargo de que se cumpla con la educación. Yo mencioné en el programa que estuvo tu colega y nuestro amigo común Eduardo Falú. Yo dije, en la Argentina debería ser obligación terminar el ciclo secundario. Después Edmundo, con razón, me corrigió y me dijo, no, Sergio, existe la ley y es obligatorio el ciclo secundario. Entonces yo le dije, bueno, si vos decís, tenés razón, pero simplemente es declamativo, porque el 50% de los chicos que ingresan al colegio secundario no lo terminan, ¿verdad? Y hay universidades, y repito lo que ya dije esto en otros programas, donde el 80% que ingresa a una carrera universitaria lo abandona entre el primero y el segundo año. Ahora, si es obligatorio, el Estado debería tener los elementos para encargarse de que los que abandonen retomen los estudios. Ahora, porque si no la ley es letra muerta, no hay gestión. O sea, es una ley que existe y es como si no existiese. Te toca hablar sobre eso, vos que estás en el Estado, siempre en funciones legislativas. La verdad es que el tema, bueno, son tantos los temas que se tocaron. Esto de decir que, bueno, cuáles son las obligaciones del Estado, creo que en esta mesa las tenemos bastante claras y dividamos. Las obligaciones de lo que realmente se hace y se cumple. En el caso de la educación, si existe la ley, no tendría que verlo, de la obligatoriedad de terminar el secundario, hagamos un análisis. ¿Qué cantidad de bancos o qué cantidad de plazas tienen nuestros niños en nuestra Salta, nuestros jóvenes ya que se reciben del primario para acceder al secundario? Se dice que hay un abandono altísimo de los chicos que terminan el primario y no ingresan al secundario, pero porque no tienen banco. El Estado no provee ni siquiera de esa obligatoriedad de que exista la cantidad de plazas para que los chicos puedan seguir estudiando su secundario. Esto sigue existiendo desde antes. En mi caso particular tengo muy presente haber pero puesto peor un es que lo que amparo consiguen para que banco abandonen el 50% antes de terminar. Bueno, y peor todavía, esto que lo escuchábamos al presidente decir con toda claridad y que lo hemos vivido, de que se hacían las pruebas PISA y que los chicos no sabían ni siquiera interpretar un texto. O sea, tenemos una deficiencia enorme. Aparte de que aparecen los gremios inmiscuidos dentro de esto, que se oponen a las pruebas, que no se quiere que se haga un control de la calidad educacional y demás. O sea, una enorme cantidad de condimentos para no cumplir algo que es fundamental para que un país salga adelante, y es la educación. Sin educación no hacemos nada. O tal vez es una política de Estado, que el Estado no quiere tener gente educada para seguir siendo, de alguna manera, los que lleven adelante nuestros destinos. Esto yo llega a pensarlo solo con estas 2 cosas que hemos tratado. Pero eso también lo dijimos, ¿no? Un país ignorante es fácil de ser un gobernado. país más fácil de someter. De someter, ¿no? De someter. De someter. Comparto con vos, Sergio. Cuando hablamos de lo que es trabajar en o sea, que el Estado se tiene que hacer cargo de no permitir el tráfico de la droga, en nuestro caso, en nuestra frontera, que es una frontera caliente, es una frontera limítrofe con 3 países, se están haciendo realmente cosas que no se hicieron. Esta mesa me hace volver mucho al pasado, desgraciadamente. En el pasado no existían los radares, y no es pasado lejano, ¿no? Pasado hace poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de 4 o 5 años atrás, no estaban radarizadas nuestra frontera. Trajeron radares obsoletos y esos funcionaban en horario comercial los radares. A la mañana iban a dormir la siesta y volvían a funcionar a la tarde. Hoy uno escucha a una ministra como Patricia Bullrich, que tiene una bajada directa del presidente porque es su preocupación, que no solo se radarizó, que se pusieron todos los elementos de la más alta tecnología
que lo mismo se trata de evadir, que los aviones tratan de evadir, los aviones transportadores de la droga tratan de evadir toda esta tecnología, bajando al máximo, digamos, que pueden bajar ras del piso, que tuvieron que poner drones que circulan casi al ras del piso para poderlos detectar. O sea, la droga, el tráfico de la droga y demás, implica muchísimas cosas. Dentro de esas muchísimas cosas es tanto el dinero que hay que nos encontramos que hasta corrompen jueces. Tenemos el caso en Salta del juez federal, que en algún momento lo hablamos, Reynoso, preso por ser cómplice del tráfico de droga. Entonces, es muy grave esto, que la Argentina estaba abandonada del cuidado de que no ingrese ni circule, que se nos decía que la inseguridad era una sensación y que la droga era de paso, y hoy estamos con una enorme contaminación muy difícil de combatirla. Está clarísimo eso.